Segunda a los Corintios 5, versículo 15, hermanos. Segunda a los Corintios 5, versículo 15. Usted abra su Biblia en casa y qué bendición, todos juntos, buscando su Biblia en casa, su familia, buscando, escudriñando la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 5, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el 14, ¿ok? Vamos a leer el 14, versículo 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche. Dios Todopoderoso, te damos gracias por lo que ha sido este tiempo, estas semanas que hemos estado predicando acerca de la serie de los pensamientos, cuidando y guardando nuestros pensamientos. Oramos, Señor, que en esta hora tu gracia sea con nosotros. Hemos pedido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des de tu gracia para poder seguir predicando, poder seguir enseñando a los hermanos su palabra. Bendíganos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia, hermanos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para quién, hermanos, para sí. ¿Quién murió por todos? Cristo murió por todos, pero dice para que los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevos, estamos vivos espiritualmente hablando. Y nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, que estamos espiritualmente hablando, hemos nacido en la familia de Dios, y ya no debemos vivir para sí. Ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, por nosotros. Este último mensaje quiero compartir, cuidando los pensamientos de otros. Una de las cosas, uno de los deberes de los creyentes es tratar de ser luz, es tratar, hermanos, de ser luz a los que están a nuestro alrededor, de dar un buen testimonio, es decir, dar un buen testimonio a otros de lo que Cristo quiere, hermanos, que reflejemos. No, hermanos, nosotros debemos buscar siempre dar un buen testimonio de Cristo. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 5, versículo 14, versículo 15, dice: vosotros, 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno de los deberes, entonces, hermanos, del creyente es procurar ser luz, hermanos, a procurar ser luz. Ya, hijo, ya, ok, ya. Ser luz a aquellos que, hermanos, están en tinieblas. Debemos servir, hermanos, debemos procurar, debemos procurar, hermanos, ser luz, ser un buen testimonio a aquellos que están en tinieblas. Número uno, hermanos, ¿cómo vamos a poder ser luz? ¿Cómo vamos a poder ser luz, hermanos? Primeramente, sirviendo a Dios con limpia conciencia, hermanos. Sirviendo al Señor con limpia conciencia. Allá en Hechos capítulo 24, versículo 14, Hechos capítulo 24, Pablo relató, hermanos, su conducta y cuál era, hermanos, el espíritu de su servir a Dios. Dice en Hechos 24, versículo 14, aquí estaba siendo acusado por los judíos porque decían que él estaba predicando una herejía cuando estaba predicando, estaba compartiendo sobre el testimonio de Cristo, hermanos, del cumplimiento.
Dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Y por esto, mira lo que dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante quienes, ante los hombres. Él procuraba, hermanos, tener una conciencia limpia, una conciencia, hermanos, sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Él, hermano, cuando decía quiero tener una conciencia sin ofensa ante Dios, es no predicar nada de lo que contradecir nada de lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento, no predicar y decir nada, hermanos, que fuera en contra de lo que Moisés o los apóstoles o los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento, hermanos. Él procuraba servir a Dios con una limpia conciencia y con una limpia conciencia, no solamente delante de Dios, pero también con una conciencia delante de los hombres. Oh, hermanos, en primer lugar, una de las cosas que debe un creyente, hermanos, procurar, hermanos, es servir a Dios con una limpia conciencia, es decir, hermanos, no alterando su palabra, no añadiendo a su palabra, no, hermanos, contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Servir a Dios con una limpia conciencia no es solamente esto, hermanos, pero es procurar servir a Dios con un espíritu correcto, con una actitud correcta, hermanos. Es servir a Dios con una limpia conciencia. Hermanos, realmente servir a Dios nos debe llevar a comprometernos a vivir realmente lo que su palabra, hermanos, enseña. Servir a Dios, hermanos, por eso hay estándares para servir a Dios. Por eso hay, hermanos, requisitos para servir al Señor. El apóstol dijo que eso requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel, fiel al Señor, fiel, hermanos, a su palabra, fiel a la enseñanza, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que pueda servir con limpia conciencia, no haciendo nada, no ofendiendo a Dios, no ofendiendo a los hombres. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos una conciencia sin ofensas hacia Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una persona que enseña algo y no lo vive hace que la obra de Dios sea desacreditada. Una persona que enseña algo y no lo practica hace que gente se sienta desmotivada y se aparta y no quiere conocer al Señor. Yo he escuchado gente, mira, yo conozco a fulano y a mengano, tratando de hablarles el evangelio. Yo conozco a fulano y mengano, van a la iglesia, van a esta iglesia, van a aquella iglesia, van a su iglesia. Yo conozco a fulano, yo conozco a mengano, pero yo no voy a la iglesia. Y gente me ha dicho a mí, pastor, no voy a su iglesia porque hay fulano, ahí está mengano y tiene una mala conducta delante de Dios. Por eso, hermanos, es importante tener una buena conciencia, servir a Dios con una limpia conciencia, servir a Dios con integridad. Es una de las cosas que debe procurar el creyente, hermanos, servir a Dios para no afectar los pensamientos de otros, para no afectar, hermanos, el testimonio del Señor, para no afectar la obra de Dios. Servir a Dios con limpia conciencia. Podemos decir, hermanos, que estamos sirviendo a Dios con limpia conciencia, que estamos, hermanos, realmente comprometidos con el Señor y con su causa.
podemos decir, hermanos, nosotros estamos comprometidos con la causa de Cristo. Oh, hermanos, cuán importante, por eso, hermanos, es servir al Señor con limpia conciencia, para no afectar los pensamientos de otros, para no afectar, hermanos, la conciencia de otros. En segundo lugar, hermanos, debemos servir a Dios con limpia conciencia para cuidar la conciencia de otros. Aquí dijo el apóstol Pablo, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Pero vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 21. 2 Corintios 8, versículo 21. Pablo, hablando sobre una ofrenda que le habían asignado a él, le habían dado a él, administrada por él y por personas a quien él había escogido para este trabajo. Dijo, hermanos, ahí en 2 Corintios 8, versículo 21. Dice, vamos a leer desde el 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero nuestro de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando, nota lo que dice, hacer las cosas honradamente, no solamente o no solo delante del Señor, sino también delante de quién, hermanos, de los hombres. Oh, hermanos, no solamente yo debo cuidarme de hacer las cosas bien delante de Dios, pero también cada uno de nosotros debe procurar hacer las cosas bien, dice, delante de los hombres, delante de aquellas personas que nos están viendo, procurando, dice, hacer las cosas honradamente delante de los hombres. ¿Por qué? Porque él sabía y él entendía, hermanos, que el diablo pone pensamientos malos, hermanos, y de intriga en los corazones de las, ¿de acuerdo, hermanos? Engañoso ese corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Él dice, yo no quiero que nadie me censure en cuanto a esto, y designó por medio de unos hermanos a donde, con quién iba a llevar la ofrenda a Jerusalén, para los pobres que estaban en Jerusalén. El punto, hermanos, que quiero extraer de este pensamiento, hermanos, es, hermanos, cuidar y procurar hacer siempre, tener una buena conciencia delante de los hombres, hacer las cosas, hermanos, correctos delante de los hombres, hermanos, y no solamente se aplica a el sentido de en este sentido de la administración de una ofrenda. Yo, hermanos, cuando voy a ganar almas, siempre procuro ir con mi esposa. Siempre procuro ir con mi esposa. Trato de, si voy a entrar y hay una mujer ahí, siempre que esté mi esposa conmigo, porque quiero hacer las cosas honradamente delante de los hombres. No llevar a ninguna mujer en algún carro, cuando tenía mi carro, o en el bus solo. Si voy solo con una persona del sexo opuesto, ¿por qué? Porque no quiero dar ocasión a que gente esté pensando mal. No quiero dar mal testimonio, hermano. No quiero dar mal testimonio a los demás, a los vecinos. No quiero dar mal testimonio a la iglesia, a un hermano, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Debemos cuidarnos, no andar solos, juntos, personas de sexo opuesto. Yo le he dicho a los jóvenes, deben cuidarse, hermano, debemos cuidarnos de hacer las cosas honradamente, hermanos, para no afectar la conciencia de más nadie, hermanos, de otros, hermanos. Somos responsables, hermanos, de dar un testimonio
de limpia conciencia, de limpia conciencia. Somos responsables, número 3, hermanos, de cuidar la conciencia de los hermanos que son débiles. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. 1 Corintios 8, versículo 7, hermanos. 1 Corintios 8, versículos desde el 7 en adelante, dice: pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De manera pues que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si a la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para que no poner tropiezo a el hermano que es débil. Oh, hermanos, somos responsables de cuidar la conciencia de aquellos hermanos débiles. Habían hermanos débiles aquí en la iglesia de Corinto. Habían gente, hermanos, que judíos, especialmente judíos que habían recibido a Cristo, que se habían convertido, pero todavía tenían ciertos prejuicios en cuanto a ciertos alimentos. Pensaban que todavía estaban obligados a guardar ciertas leyes dietéticas, y ellos decían, era importante. Él dice, mira, ni porque comas ciertos alimentos vas a ser más espiritual, o si no comes, no vas a ser menos. No, o a viceversa, no. Nada de eso te va a hacer más espiritual. Lo que te va a hacer espiritual es tu relación con el Señor, un corazón limpio delante de Dios. Pero no porque tenemos la libertad ahora en Cristo, hermanos, voy a hacer algo que va a ser tropiezo para mi hermano que es débil. ¿Sabe? Muchas personas se debilitan. Muchas personas, hermanos, llegan a ser, hermanos, débiles, hermanos, en ciertos aspectos de la vida, hermanos, cristiana, hermanos, y ponen muchas limitaciones en muchas cosas. Mira, un ejemplo, creo que di este ejemplo hace algún tiempo atrás, sobre tener una cruz en un collar. Sabes que una cruz, pues una cruz identifica, en el púlpito de la iglesia identifica ahí la cruz que Cristo pagó por nosotros. Pues sabes que para algunos una cruz, un collar con una cruz, no digo un crucifijo, ya ahí sería idolatría, pero aún para algunos un collar con una cruz sería pecado, porque salieron del catolicismo y vivieron con esta enseñanza de que eso había que adorarlo, y para algunos eso es como una idolatría, una cruz. No, hermanos, no es malo, pero si para él es malo, yo no lo hago, no me lo pongo, no me lo pondría, porque no quiero herir la conciencia débil de mi hermano, no solamente en el aspecto de la comida, pero en el aspecto de otras cosas, en el aspecto de otras cosas, hermanos, en otros ámbitos, hermanos. Somos responsables de cuidar la conciencia de hermanos que son débiles. Somos responsables de cuidar la conciencia incluso de aquellos hermanos de aquellas personas que son incrédulas. Hay algunas personas que dicen, no, no es malo que tú bebas si te tomas una cerveza. Hay algunos cristianos que tienen ese pensamiento. La Biblia dice, no mires al vino cuando rojea en la copa, cuando resplandece su color. Pero hay algunos que dicen, no, no es malo tomarse una copa, no tiene nada de malo tomarse una copa, no tiene nada de malo.
Y la pregunta, hermanos, es, ¿cuál es el motivo? Si es para gozo, entonces estás sustituyendo el gozo del Señor que puede darte. Ahora, el punto es, hermano, el punto que quiero tocar es, si un hermano débil que salió del mundo y tuvo problemas fuertemente con el alcohol, te ve tomando, diciendo, no es malo, él vuelve, hermano, son pecados, el vicio, el alcohol es adictivo y son pasiones tan fuertes que ese hermano se puede perder porque herimos su débil conciencia. Herimos su débil conciencia. Y ese hermano que Cristo pagó por sus pecados y que Cristo dio su vida para salvarle por una actitud irresponsable de nuestra parte de no cuidar la conciencia, es que no debemos vivir para nosotros, como dice el texto. Es que no es que, bueno, allá él, no. Ese es un concepto errado, hermanos. El cristiano ya no debe vivir para sí. El cristiano debe vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Debe vivir su vida para aquel que derramó su sangre. Y debe procurar exaltarle y glorificarle a él. Debe procurar glorificarle a él. Segundo lugar, tercer lugar, hermanos, somos responsables de cuidar la conciencia de los débiles, pero también, hermanos, somos responsables de cuidar la conciencia de los incrédulos. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Lucas. En una ocasión estaba el Señor ahí enseñando. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 59. Disculpa, Lucas 11. 53 y 54, leemos ahí la última parte. Lucas 11, versículo 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué, hermanos? Para acusarle, hermanos. Para acusarle. O hay quienes incrédulos que quieren buscar la mínima cosa para acusarnos. Por eso, hermano, debemos vivir una vida en santidad. Debemos vivir, hermanos, y procurar, hermanos, no afectar la conciencia de gente. Hay gente, hermanos, que quiere dañar a toda costa, hermanos, el testimonio de Cristo. El diablo está instigando, el diablo está buscando cómo hacernos pecar, cómo hacernos que la obra de Dios sea mal vista. Aquí estaba la gente buscando una ocasión para acecharle, para acusarle, para hablar de él. Estaban escuchándole y estaban atentos, pero no era para aprender. Mira, hay mucha gente que tiene ese espíritu en la iglesia. Están ahí atentos para ver qué va a decir, qué va a enseñar, qué va a predicar. Y no es porque tenga realmente un espíritu para aprender. Por eso, hermano, cuán importante es para el creyente buscar tener un testimonio correcto, hermanos. Tu vecino siempre te está escuchando, tu vecina siempre te está mirando, tiene sus ojos y tiene sus oídos puestos, porque siempre está viendo a ver en qué vas a pecar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Primera de Pedro 3, versículo 13. Primera de Pedro 3, verso 13, dice la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por cuanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo dice? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena qué, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay gente, está diciendo este pasaje, está diciendo, siempre hay gente que va a estar acusándote, va a estar acechándote. Somos responsables de la conciencia de los incrédulos. Somos responsables de dar un buen testimonio del Señor Jesucristo. Somos buen testimonio en la comunidad. Somos buen testimonio en nuestra comunidad, en donde estamos nosotros. Somos buen testimonio. La gente puede decir, esta familia tiene un buen testimonio aquí. Esta familia es una familia que está haciendo un buen testimonio en la comunidad, o esa vecina siempre es peleonera, ese vecino siempre estaciona su carro de una manera mal aquí. ¿Y cómo somos en la comunidad? Tenemos que llegar casa por casa y predicando el evangelio. Mira, yo soy de la iglesia de su vecino, yo soy de la iglesia de su vecina, y con limpia conciencia, sí, pase, pastor, pase. Yo quería escuchar el mensaje. Mire, yo he visto lo que Dios está haciendo en esa familia, y yo quiero también eso que tiene. Vamos, la conciencia de otros. Somos responsables de cuidar, somos responsables, hermanos, de dar un buen testimonio, hermanos, de dar un testimonio correcto, un testimonio justo, un testimonio puro, un testimonio, hermanos, de amor, un testimonio, hermano, de que siempre buscamos lo que es correcto. Hermano, estoy hablando de solapar el pecado, o apadrinar, como decimos comúnmente, hermanos. No estamos hablando de eso, estamos hablando, hermanos, de ser un testimonio, hermano. Este vecino es dadivoso, siempre comparte. Este vecino siempre tiene algo diferente, sí saluda cuando pasa, es una persona que procura tener acercamiento con las personas, o somos de aquellos que, no, yo y mi religión aparte. Muchas veces, hermano, la gente nos está viendo y no recibe la palabra de Dios, porque tenemos un testimonio equivocado, hermanos. Digo aquí, hermanos, el apóstol Pedro, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, no solamente cuidar nuestros pensamientos, sino, hermanos, cuidar que otros no piensen mal de nosotros. Yo sé que no podemos determinar los pensamientos de los demás, pero estoy hablando de no dar ocasión para que la gente hable cosas en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de la obra de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando? Nuestro testimonio es un testimonio que inspira a otros a buscar al Señor, a conocerle más. Es un testimonio que es diferente, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de actuar es diferente, o es igual, o no hay mucha diferencia. Por eso es importante, hermano, hermana, guardar y cuidar nuestro testimonio, cuidando los pensamientos y la conciencia de otros. Vamos a orar. En esta hora vamos a orar. Le invito, hermano, que usted medite, hermanos, en esta serie de mensajes que hemos estado enseñando sobre guardando nuestros pensamientos. Vamos a orar así con el rostro inclinado, los ojos cerrados, cuidando los pensamientos, cuidando la conciencia de otros, cuidando dar un buen testimonio de Cristo, hacer las cosas correctas, no solamente delante de Dios, pero también dijo el apóstol Pablo, también delante de los hombres.
Y muchas veces no nos preocupamos por dar un testimonio. Me da igual lo que piensan. Me da igual lo que digan. Eso es cuando se vive para sí y no cuando se vive para el Señor. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de dar un mal y pésimo testimonio? Un pastor dijo que en el aeropuerto le habían tirado toda la ropa. Cuando vieron su Biblia, le dijo, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. Ay, lo siento, usted sabe cómo la gente es, que no quieren que le toque sus cosas. Yo también soy cristiana. Y no parece. Porque muchas veces tenemos una conducta que no es acorde con lo que profesamos. Señor, ayúdanos a dar un testimonio, Señor, correcto, para este mundo que agoniza cada vez más y más. Señor, ayúdanos, que no seamos culpables o que gente no tenga excusa, que no hubo una iglesia, un cristiano, una familia cristiana que no dio un buen testimonio en su lugar. Sabemos que cada uno es responsable delante de Dios, pero hay quienes van a acusar. Hay quienes van a decir, es que esta persona nunca me dio un buen testimonio y somos responsables por eso. El Señor nos hace responsables. Dijo que somos luz y la luz se debe poner en un lugar visible. Señor, ayúdanos a dar un buen testimonio de Cristo, de su amor, de su justicia, de su santidad, de su rectitud, de su pureza, de su carácter cristiano, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos a vivir cada día más meditando en sus verdades, Señor. En el nombre de